Estamos hablando en estos días sobre mover del Espíritu, sobre dones, y es interesante. Cuando en el Viejo Testamento, ¿quién podría hablar con Dios? Solo el sumo sacerdote. Muchas veces traemos esta enseñanza para los días de hoy. Entonces, cuando una persona que está en la calle, que tiene una religión muy cercana incluso de la nuestra, quiere hablar con Dios, no puede hablar con Dios, ¿no es verdad? Tiene que buscar a alguien o un santo para que este santo pueda rogar por él y hacer como un puente. ¿No es así? Pero nosotros que estamos aquí ya tenemos revelación, conocimiento que nosotros podemos hablar con Dios, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros habla por nosotros e intercede por nosotros. Entonces tú tienes libertad, tú tienes oportunidad de hablar con Dios, ¿no? Incluso aquí en nuestra entrada hay un eslogan que cada creyente es un sacerdote o un ministro. Entonces habla a tu hermano que está a tu lado, tú tienes oportunidad de ser un sacerdote o un ministro y hablar con Dios cuando tú quieras. ¿Tú estás seguro de esto? ¿Estás seguro mismo? ¿Tú hablas con Dios cuando tú quieres? O primero déjame hablar con mi líder para que él pueda hablar por Dios para mí. ¿No es así, no? Cuando tú tienes una necesidad, tú no llamas a tu líder, por favor, va a orar a Dios por mí. ¿Todos estamos seguros de esto? Entonces, un paradigma ya ha sido roto en nuestra vida. Amén. Pero hay otro paradigma que tenemos también. Un paradigma de hablar en lenguas. Solo se puede hablar en lenguas si fuera aquí en este edificio, ¿no es esto? Porque aquí es santo. Mira cómo es santa, esas paredes son santas. ¿No es así? Esas paredes no son santas. ¿O qué es santo? Nosotros somos santos. Entonces, hablar en lenguas es algo que necesita poner una canción, ¿no? ¿Cómo es esa canción ahí? Admirable consejero, príncipe de paz. Entonces empieza a tener un ambiente favorable. Ya empieza a ponerse con tus pelos erizados. Ahora es momento de xererere, manaharaca, xererere. Se no tengo así erizado nada, no puedo hablar en lenguas. ¿No es así? ¿No? ¿Seguro de esto? Es así, hablamos en lenguas todo el tiempo, porque el hablar en lenguas está relacionado a una edificación. ¿Edificación de quién? Tuya. Tú eres edificado, tú eres construido, tú eres restaurado a través de hablar en lenguas. Esto es fenomenal. Muchas veces me llega un mensaje así: pastor, yo tenía una prueba en esta semana. He estudiado, dado caña, hecho mi parte. Pero cuando cogí mi examen, he puesto mi mano sobre el empecé a ser edificado y declarado. Dios me capacita para hacerlo. Empecé a hacerlo. El mejor examen de mi vida. ¡Wow! Fenomenal. Otro hermano salió para una entrevista de trabajo. Yo me pongo en mi coche. Después llegó a su examen. Después él va a dar el testimonio. Yo no voy a hablar de esto. Pero ¿qué estamos enseñando? Estamos enseñando un ritual. No estoy enseñando a ti un ritual. Lejos de esto. Yo quiero enseñar a ti que hablar en lenguas, Pablo habla así: aquel que habla en lenguas es edificado, y tú tienes que ser edificado, y tú eres edificado, porque cuando tú hablas en lenguas, el Espíritu habla
aunque tu mente natural está como paralizada, pero el espíritu está siendo fortalecido. El hombre espiritual está siendo fortalecido y tenemos que tener esta actitud. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 7. ¿Tenemos ahí? Hay una equivocación ahí, es Corintios. No es CR, es una CO, creo yo. Y para que la grandeza de las 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para quién es dada la manifestación del Espíritu? ¿No es para el liderazgo? ¿Líderes de discipuladores? ¿Discipuladores? ¿Solo pastores? ¿Para quién? Cada uno. Habla para la persona que está a tu lado. Cada uno habla de ti. Cada uno habla de ti. Para cada uno es dada la manifestación del Espíritu. Hay un manifestar. ¿Cuál es este manifestar del Espíritu? ¿Hablar en lenguas es manifestación del Espíritu? ¿Sí o no? Sí. Entonces, todos nosotros podemos hablar en lenguas. ¿Amén? Pastor, necesita tener un ambiente. Hermano, tú puedes empezar teniendo un ambiente. Por cierto, cuando tú eres niño, tú no sales caminando así, de golpe. Primero hay que poner uno que está ahí, ¿no? Y uno está sujetando y el otro viene, y otro sujeta y otro viene, y otro sujeta viene. Venga, venga, viene. ¿No es así? Entonces hay toda una preparación. ¿Por qué? Porque el niño no está acostumbrado a caminar. Deja al niño, mira a mí, ¿vale? Y si no, tú te quedas como un niño en el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, cuando yo voy a hablar en lenguas por primera vez, ponemos una alabanza. Hay personas que ya están acostumbradas, que están hablando en lenguas para ayudarte a romper con tus paradigmas. Pero después, ahora el padre ya no tiene que hablar bien, el padre tiene que hablar, no vaya sujetarlo, porque ahora ya está acostumbrado. Entonces, nosotros empezamos muchas veces en un ambiente que es todo preparado para ti. Pero o Herbert, que tiene 50 años de iglesia, imagínate si para hablar en lenguas tiene que coger 3 hermanos de su lado y empezar. Ahora, Herbert, va, habla alguna cosa, vamos, te voy a ayudar, pone una canción, una alabanza, y vamos a ayudarte porque tú tienes que hablar en lenguas. ¿Cómo tú te sentirías? Muy mal, ¿no? ¿Crees que soy un niño? Que aún no tengo experiencia con Dios, que aún no he desarrollado. Yo quiero decir a ti que no esté a vivir un paradigma que necesita tener toda una preparación. Una preparación tenemos para niños, pero después que tú estás desarrollado, tú puedes hablar. Yo me gusta caminar. No me gusta caminar con mi mujer. Hablé a ella no gustó mucho, pero porque cuando estoy caminando con ella, tengo que oír a ella todo el tiempo, ¿sabe? Y mujer, habla, pero habla. Ayer hablé, cariño, me encanta caminar contigo, pero no me encanta. ¿Cómo es esto? Porque cuando estoy solo, pongo mi mentalidad, focalizo, estoy conectado con el Espíritu, estoy caminando, estoy y me voy ahí, me quedo un tiempo largo hablando en lenguas. Pero cuando estoy con mi mujer quiere hablar y tengo que oírlo, y le digo, no. ¿Sabe, hermanos? Estoy caminando en la calle, pero estoy hablando en lenguas. Estoy caminando en el campo, estoy hablando en lenguas. Estoy siendo edificado ahí. Tú tienes que tener esta costumbre, porque cuando tú
estás hablando en lenguas, tú eres edificado. Yo no sé contra ti, pero cuando yo dedico más tiempo a hablar en lenguas, cuando yo dedico más tiempo a alabar a Dios, cuando yo dedico más tiempo a oír de Dios, yo comienzo a imaginar, este domingo el servicio va a empezar, será un mover de Dios, yo voy a poner la mano en uno y él va a decir, porque hay una unción. Yo empiezo a generar esto dentro de mí. Pero cuando me pongo una semana entera, estoy ahí, involucrado con tantas cosas que tengo que pensar, dejo de lado esto de hablar en lenguas, dejo de lado esto de conectarme de una manera más efectiva con el Espíritu. No que no estoy conectado, me comprendes, ¿no? Porque tú estás conectado, pero hay días que tú estás conectado, está ahí todo involucrado. Hay días que tú estás conectado, pero entonces, cuanto más estamos practicando este hablar en lenguas, cuanto más estamos ejercitando el Espíritu de Dios que habita en nosotros, tú vienes para el servicio dispuesto a experimentar de algo nuevo. Entonces, tenemos hablado que hablar en lenguas tiene que ser un paradigma que es rompido como roto, sí, esto, de romper esto, que es roto de la misma manera que nosotros antiguamente creíamos que solo un sacerdote podría representarnos delante de Dios, pero hoy todos nosotros hablamos delante de Dios. Entonces, antiguamente tú creías que solo uno hablaba en lenguas, pero hoy tú comprendes que todos nosotros podemos hablar en lenguas, porque Pablo habla que el don es dado a todos. Amén. En el versículo 8 de mismo Corintios, Primero de Corintios 12:8 ahora, ¿no? 12, 8, 9 y 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sabiduría por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Amén. Entonces hemos dicho ya que estos dones se pueden poner en tres grupos: dones verbales, dones de revelación y dones de habilidad. Sobre los dones verbales ya hemos hablado semana pasada y retrasada, hablando sobre el don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Incluso hemos practicado un poco aquí. ¿Se acuerda de esto? Esto es fantástico porque tenemos que tener esta práctica, este ejercicio de ser desarrollado. Entonces, si tú tienes una palabra profética para la iglesia, es bueno que entregue esta palabra profética. Si tú tienes, hay iglesias incluso que hay un tiempo separado solo para palabra profética. Entonces se hace alabanza, después de alabanza vamos a dejar ahora un tiempo para palabras proféticas. Y una persona se levanta y libera una palabra profética, el otro se levanta, y es un costumbre. Pero no estoy hablando de una iglesia de 50 personas, ni de 1000 personas. Estoy hablando de iglesia de 5000 personas, 8000 personas que tienen este costumbre, porque es bíblico. Bueno fuera que cada célula nuestra tuviera una palabra profética. Porque imagínate tú, Everett, si toda semana se levanta un profeta en tu célula y habla así: esta célula se va a multiplicar, esa célula se va a multiplicar, esa célula se va a multiplicar. ¿Tú vas a creer que tu célula se va a multiplicar? ¿Y tú vas a trabajar con más afinco o tú vas a poner un poco más afinco? ¿Por qué? Porque hay una palabra.
E é da vontade de Deus que sua célula se multiplica. E se toda semana um profeta se levanta aí em tu célula e habla, essa célula sim que se vai multiplicar. Sabe o que vai ocorrer com tu célula? Sim que vai multiplicar, porque a palavra é poderosa e está de acordo com a palavra de Deus. Então, temos, hoje, no final do serviço, vamos tirar um tempo para que tu puedas falar em línguas, para que tu puedas profetizar, para que os dones puedan ser ejercitados em nossa vida. Amém? Pero hoje vamos falar sobre dones que estão relacionados à revelação, que é palavra de sabedoria, discernimento de espíritos e palavra de conhecimento. Muitas vezes que falamos de palavra de sabedoria, a pessoa que é assim, palavra de sabedoria, isto é para um que é PhD, é assim que se habla? PhD? Um doutor? Um maestro. Esse tem palavra de sabedoria, porque este aí ha hecho universidade, este aí habla muitas línguas, esse aí tem muito conhecimento, esse aí não. Palavra de sabedoria que está na Bíblia não está relacionada a esta sabedoria humana. Não é este conhecimento que tu vas adquirir em uma silla em tua escola. Não é disto que está falando. Palavra de sabedoria é algo que viene de Deus. A própria palavra de Deus nos ensina: não estéis preocupado com o que tendrás que falar quando esteja delante de autoridades, porque o Espírito pondrá em tu boca aquilo que tu tendrás que falar. Porque o Espírito vai usar-te, te dando palavras de sabedoria. Então, palavra de sabedoria é um dom que vem sobre nós outros. Mira, então, uma palavra de sabedoria. Deixa-me mirar aqui. Um exemplo de palavra de sabedoria. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo tentou Jesus usando a Bíblia, porque está escrito isto. E Jesus, no mesmo momento, falou, a Bíblia também está escrito isto. De maneira que em todo o que Jesus foi tentado, sempre tinha uma palavra de sabedoria. Então, esta palavra de sabedoria é quando alguém traz uma palavra que o outro não tem como contestar. Sabe? Há palavras que tu habla, um habla de conhecimento, o outro habla, um habla, outro habla. Pero quando vem uma palavra de sabedoria, se cessa todo. Creio que esta semana nós outros, em uma reunião nossa que tivemos aqui, em minha oficina, Deus usou a Marcos com palavra de sabedoria por primeira vez, não, Tutimés? Ha sido um tempo muito interessante, muito edificante, porque nós outros estávamos em um lío, em uma dificuldade, como arreglar uma situação. Como vamos fazer para arreglar isto? Não? Marcos falou, mira hermanos, por que não hacemos assim, assim e assim? E naquele momento, todos se quedaram callados. E Tutimés, dale dela. Hablo Marcos, esta palavra é de sabedoria, porque todos nós outros éramos como 7, hemos dicho, esta palavra é boa. Se quitou toda a celeuma, se quitou todo o problema, porque foi uma palavra de sabedoria. Então, quando é algo que vem de Deus, uma palavra de sabedoria, então já todo se ha resuelto. Esta palavra de sabedoria é interessante, hermanos. Um dia,
Mi suegra me perguntou assim: se eu for em tua igreja, eu posso predicar? Eu digo, agora que digo. Se eu como pastor lhe digo que não puedes, habla, como tu me tratas dessa maneira que sou tua suegra? Se lhe digo que pode, por certo vendrá aqui e me vai correr o micrófono. E como vou fazê-lo? Então, naquele momento, assim, César, como de nada me vino assim. Déjame fazer uma pergunta a ti, suegra. Se eu for em tua igreja, eu posso predicar? E minha sogra é muito... Não, por certo que não. Digo, por que não posso predicar em tua igreja? Porque aí tem um pastor e ele predica. Eu digo, pois bem, então em minha igreja também não pode predicar. Por que não? Porque allí tem um pastor. Por acaso sou eu. Então minha sogra se quedou. Não tinha mais o que contestar. Sabes? Quando tu tens uma palavra de sabedoria, então já se quita todo, já não há mais o que falar, não? Mira Jesus. Jesus está aí. Tu sabes que os fariseus queriam de toda maneira pôr Jesus em uma situação difícil. E han traído a Jesus uma mulher que tinha sido corrida em um hecho de adultério. Moisés falou, se uma pessoa está escorrida em um hecho de adultério, há que fazer o quê? Matá-la, apedreá-la. Então, o que Jesus falava, agora ha vindo revelar graça, favor. Jesus vino para cumprir a lei. Pero Jesus se habla, vamos matar, apedrear a esta mulher. Estos que haviam traído, mira, como habla de uma coisa, pero hace outra coisa. E se Jesus falava, mira, não vai apedrear a esta mulher, mira, este é contra Moisés. Por uma maneira ou outra, Jesus estava, e Jesus falou, mira, palavra de sabedoria. Jesus nem falou contra Moisés, nem falou contra nada. Falou só, aquele que não tem pecado, que se ele primeiro atiraram na pedra. E agora? Palavra de sabedoria existe, irmão. É quando tu não condenas a um nem a outro. Tu hablas uma coisa e se quitou todo o problema. Jesus falava que ele era o rei de los judíos. E agora perguntaram a Jesus, Jesus, é lícito pagar impostos? Como é isto? E Jesus habla, se habla que é lícito, está mal, porque habla que, eu estou falando que eu sou o rei de judíos. Se habla que não é lícito, vão pensar que estou tentando dar um golpe. Jesus corre uma moneda e pergunta, de quem é esta rosto que tem aqui? De César. Então dá a César que é de César. Não falou nem que era, nem que não era. Solo. Percebes? Então, palavra de sabedoria é isto. É aquele que vem de Deus. Sabe quando eu tinha pensado em contestar a minha sogra como é contestado? Nunca em minha vida. Depois que é contestado, me queria assim. Porque é aquele que vem de Deus, e tu não sabes de onde vem, pero vem. Porque é uma sabedoria que vem de Deus. He dicho a mim mesmo, de onde saiu isto? Que contestação, ha sido algo tão fenomenal, que isso há como 8 anos, está em minha cabeça, porque não tinha como fazê-lo. Não é algo que tu está em tu casa preparando, é algo que vem de Deus, palavra de sabedoria. Então, temos que ter este dom e devemos desenvolver este dom. Normalmente esse dom se vai manifestar em momentos como este, que tu necessitas de ter uma palavra de sabedoria que quita todo o problema, então se manifesta em nosso meio. Bueno é quando temos em nossas células pessoas que têm palavra de sabedoria.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y tenemos ahí 10 personas peleando cómo es esto. Y uno habla así, mira, esto es así. Y ya, palabra de sabiduría. Es bueno. Aquí estamos a decir que cada persona puede tener don. Entonces, bueno es que en nuestra célula, en nuestra iglesia, bueno es que en nuestra reunión, Dios use uno, otro y otro, con palabras de sabiduría, porque eso va a enriquecer, esto va a traer un nivel mejor a nuestra reunión. Yo como tengo mi equipo, me alegro con mi equipo, porque cada día nuestras reuniones son mejores. ¿Por qué? Porque tratamos de cosas de Dios y también hay un manifestar de los dones en nuestras reuniones y de todas maneras nosotros somos bendecidos. Que en tu célula tenga manifestación de lenguas. Que en tu célula tenga palavras proféticas. Que en tu célula tenga palavras de sabedoria. Que en tu célula tenga palavras de conhecimento. Porque se nós temos em nossa célula esses dones, então nossa vida será mais fácil. Outra coisa que temos que ter discernimento de espíritos. A palavra de Deus nos ensina que, se possível, o diabo se vai parecer como um ángel de luz para enganar. Sí. Agora, vai enganar a quem? Aquele que não tem discernimento. Se tu não tens discernimento, vai ser enganado. E muitas vezes, as pessoas estão sendo enganados. Um dia eu estava em uma conferência, há anos, e tinha um jovem. Esse echou o suelo e começou estava orando por uma irmã e vem outro, pastor, venga aqui orar por este jovem que está endemoniado. Eu digo, quem é este? É fulano. Eu digo, vale. Ele estava orando por esta pessoa, por outra pessoa. Então, depois dessa pessoa que orado, me pus a orar por outro que tinha uma cola. E vinha de novo uma irmã, pastor, venga orar por este que está... Quem é este? É fulano. Eu digo, Então, depois de tanto insistir, tudo mais, me fui aí. E cheguei aí, estava no suelo um chico assim. E tinha o outro, em nome de Jesus, sale, em nome de Jesus, sale, em nome de Jesus, ele... E disse, ei tio, para com isso sem vergüenza, póngate de pé, senão te vou correr o cinturão. Pastor, não habla assim comigo. Percebes? Não tinha nada de espírito. É porque, irmãos, quizás há pessoas tão carentes, com tanta necessidade de chamar a atenção, que incluso se quer poner como um endemoniado para que o outro esteja falando aí para dar-lhe atenção. É verdade, irmãos. Tu vas vivir uma vida e não vas saber todo. E eu também. Porque conhecia um tio, um jovem que cresceu, que era o filho mais pequeno. Não tinha padre. Uma família muito humilde. Um irmão, sim, metido na igreja, buscando a Deus. O outro irmão no mundo, drogadito. E ele o terceiro. E sua mãe trabalhava todo o dia e vivia uma condição muito difícil. E que desejava ele? Atenção. Atenção. Se nadie me mira, eu quero que alguém me mira, aunque seja para poner-me como um endemoniado. E quando ele disse, deixa de ser vergonhoso, de ser sem vergonha, póngate de pé já. Se molestou comigo, se puso de pé e começou a falar. Digo, tio. Pero, há vezes que uma pessoa também está endemoniada. E tu tens que ter discernimento.
Hay veces que una persona no está hablando nada de tonterías, pero hay un demonio ahí, y tú tienes que saberlo. Otro día mismo me fui a un sitio y hablé a mi hijo, ahí tenía muchos demonios. Por Dios, ¿cómo tiene demonios ahí actuando? Hay sitios que tienen muchos demonios que están actuando. Aquí mismo en Madrid hay sitios que tienen muchos demonios actuando, ¿no? Hay un sitio aquí, en el centro ahí, que tiene muchos demonios que actúan ahí. No necesito hablar el nombre del sitio, pero tú sabes de qué estoy hablando. Por cierto, si tú vas ahí, tú vas a tener muchos encuentros con personas que están endemoniadas. Y también ocurrió, esas cosas Brasil es como un celero, un granero de cosas que ocurren. Un día estábamos en un encuentro, el líder del encuentro estaba con una otra persona y estaban ahí una alabanza y estaban alabando y cuando llegó Pastor Wilson miró uno así, miró el otro y habló, ese uno que está cantando tiene mover del Espíritu, pero este otro que hace igual no es del Espíritu, este es endemoniado. Pero si tú miras, los dos hacían igual. Entonces el pastor puso la mano en uno y dice, ¡pua! ¿Por qué? ¿Cómo sabía que uno era de Dios y el otro no era de Dios? Porque tenía ¿o qué? Discernimiento. Tú tienes que tener discernimiento del Espíritu. Déjame darte una fórmula que no hay como equivocarse. Si una persona, tú no sabes si tiene el Espíritu de Dios o no tiene, ¿cómo tú vas a hacerlo? Dame una idea, ¿cómo tú vas a hacerlo? ¿Ya has oído a alguien hablar así? Yo estoy aquí a disfrutar de un momento con Dios y este loco está a echar el demonio de mi vida. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Quién piensa que soy? ¿Ya pasó con alguien esto o no? ¿No? Una persona está ahí en un mover del Espíritu. El otro cree que es demonio y va a echar fuera el demonio, pero la verdad no es demonio. ¿Ya pasó eso con alguien? Aquí también no he visto, pero en Brasil sí que he visto. En Brasil tenía una joven que tenía una sensibilidad muy grande en su oído. Y la persona venía, ahora, habla en nombre de Jesús. Estaba a gritar, no porque tenía un demonio, porque la persona gritaba muy fuerte en su oído, entonces no podía ver. Y el otro, mira que tiene demonio. Y ella, ¿sabes? Entonces, ¿qué manera yo puedo saber si una persona tiene demonio o no tiene demonio? Es muy sencillo. La palabra de Dios nos enseña que todo aquel que tiene demonio no va a decir y declarar que Jesús es Señor, que vino como hombre para morir por nuestros pecados. Solo aquel que tiene el Espíritu de Dios va a confesar que Jesús es Señor, que es el Dios encarnado que murió por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos salvación. Cuando tengo dudas, ¿qué hago? Un teste. Habla conmigo. Ahora sí, Señor Jesús, tú eres mi Señor. Tú eres el Dios que murió, encarnó y murió en la cruz para que yo sea salvado. Que tu sangre tiene poder para quitar todo pecado. ¿Tú crees que un endemoniado va a hablar que la sangre de Jesús tiene poder? No va. Well, yo no he dicho ni que tiene ni que no tiene. He hecho la prueba. De una manera muy sencilla. Diga conmigo, Señor Jesús, tu sangre derramado por mí en la cruz, quitó todos mis pecados, tú eres Señor de mi vida. ¿Sabe? Aquel que tiene el Espíritu de Dios, habla, aquel que no tiene, no habla. Porque el diablo no va a declarar que Jesús es Señor, punto. Si no habló, tú echa fuera, si habló, esté tranquilo. Tan sencillo quanto esto. Entonces, nosotros, en tu selva, ¿cómo tú vas a saber si tiene espíritu o si no tiene espíritu?
Sencillo, haga la prueba. Y si tiene espíritus, tú vas a orar y vas a expulsar este espíritu. Amén. Entonces, palabra de... Y tenemos también palabra de conocimiento. ¿Qué es palabra de conocimiento? También no está relacionado a un conocimiento natural, pero una palabra de conocimiento es cuando el Espíritu te trae conocimiento de algo. Entonces, Jesucristo cuando llamó a Natanael, Felipe trajo a Natanael, y Natanael llegó a Jesús y habló a él, mira que yo te he visto cuando tú estabas ahí. ¿Cómo tú has me visto? ¿Cómo tú has me visto? Palabra de conocimiento. Jesucristo llega a una fuente eterna y viene una mujer para coger el agua. Y Jesús habla a ella, mujer, llama a tu marido. La mujer habla así, yo no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien, porque has tenido 5 y ahora este que está no es tuyo. ¿Quién tenía revelado a Jesús? Palabra de conocimiento. Jesús, ¿sí? Entonces, Ananías, cuando va a encontrar con Pablo, el Espíritu habló a Ananías, tú vas a una rua derecha, ahí tiene un hombre así, 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 está orando, tú vas a orar por él. Y llegó ahí y habló, yo soy enviado del Espíritu porque el Espíritu me habló que tú estarías aquí orando, así, así, así. Entonces, palabra de conocimiento. Tú puedes tener palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y palabra de revelación. ¿Quién puede tenerlo? ¿Líder de mi celda? No. Todos nosotros podemos tener una palabra de conocimiento. Todos nosotros podemos tener una palabra de sabiduría. Todos nosotros podemos tener discernimiento de espíritu. Una palabra de conocimiento es fenomenal. Cuando una hermana habla así, porque Dios me revela que pasó esto. ¿Cómo sabes? ¿De dónde has tirado esto? Entonces las personas de fuera van a saber que hay Dios. ¿Sabe cuando las personas de fuera van a saber que hay Dios en tu selva? Cuando la persona viene ahí, tú no le conoces, no sabes de dónde viene y para dónde va, pero Dios le entrega su... el Espíritu de Dios está revelando que aquí hay personas que no creen en la manifestación, aquí hay personas que están así, así, así. Hay personas que han peleadas en su casa, porque aquí hay personas así, ahí cuando la persona habla, mas ¿cómo sabe de esto, de mi vida? Entonces las personas van a creer. Cuando hay manifestación de palabra de conocimiento, de palabra de sabiduría y cuando hay discernimiento de espíritu. ¿Dónde tiene que tener esto? Aquí tiene que tener esto. En mi célula tiene que tener esto. En mi casa tiene que tener esto. ¿Por qué? Porque los dones están ahí para que el nombre de Jesús sea glorificado y para que se perciba que de hecho estamos a servir a un Dios. Estaba otro día a evangelizar una persona que no es cristiana. Y la persona habló a mí así, que estaba hablando, yo he dicho a ella, ¿cómo yo puedo saber que esto que tú estás a me ofrecer es bueno? Ella habló, tú tienes que probarlo. De su producto, hay que probarlo. Y yo estaba hablando de Jesús y he dicho a ella, mira, lo mismo digo yo a ti. Jesús habló, probad y ved que el Señor es bueno. Hay que probarlo. Nuestra célula tiene que ser un sitio donde las personas puedan probar del manifestar del Espíritu de Dios. Pastor, ¿y si yo me equivoco? Mejor sitio para equivocarse es tu célula. Porque si tú te equivocas en un sitio con 300, 200 personas, son 200 personas, pero se equivoca en 10 personas. Si é um sítio onde me sinto livre para equivocar-me, é minha casa. Porque minha casa é com minha mamãe, meu papá, meus filhos, minha mulher.
estou treinando. É o melhor sítio para treinar, é tu célula. Então, quando tu vais ter uma célula, é um momento de oração, eu quero desafiar-te. Se o Espírito te põe uma palavra de conhecimento, que libere a célula. Se o Espírito te dá um discernimento de Espírito, que habla em tu célula. Muitas vezes, hermanos, espíritos estão impedindo de avançar. Uma potestade que está aí impedindo. E se tu não tens discernimento deste espírito, tu não vais se poner contra ele, e não vai orar, e as coisas não saem. Minha irmã, uma que vive em Brasília, era líder de célula, e sua célula não crescia para nada. E me falou, como hago? Porque estou fazendo todo e não cresce esta célula. Falei, mira, vamos fazer um hecho profético nesta célula. Cogemos aceite, cogemos vinho e salimos a la calle. E toda a manzana onde estava esta célula, echávamos na esquina aceite, vinho e orávamos. Todo espírito maligno que tem impedido o crescimento dessa célula agora, pierda suas forças, caiga por terra. Declaramos que este aqui é um sítio onde o Espírito de Deus tem liberdade para actuar. E fomos a outra esquina. Pastor, tu eres louco? E aí, echamos aceite, echamos vinho, assim, de uma maneira discreta, pero sim, no momento da célula, dale, declaramos que Deus nos tem dado esta manzana, que se vai crescer, que se vai multiplicar e tal. Em outra, hicimos isto, muitas semanas. Decorrido um tempo, vem 1, vem 2, vem 3, vem 4, vem 5, a célula se llenou e se multiplicou. Então, vino David, Zena, a Elson, esposa de Elson, mais uma prima, só de uma família vieram 5 pessoas. Estão hasta hoje em Brasil. David, Zena, a Elson, tenho aqui no Facebook. Pero vieram de que maneira? Porque teníamos que ponernos contra espíritos malignos. Eu sei que aqui na Espanha há potestade. Eu sei que aqui na Espanha há um espírito de divisão. Sim que há. Não necessita ter muita revelação. Porque Catalunha quer independência. É divisão. Por que Bilbao quer independência? Porque é divisão. Por que sei mais ele que quer divisão? País Basco? Sim. Por quê? Há um espírito. Pero a palavra de Deus habla que em se havendo unidade, aí é poder. Agora, quando eu he chegado aqui, por que tu crees que eu estava orando e declarando e muitas vezes aún lo hago? Por unidade. Contra que espírito eu estou a orar? Contra este espírito de independência, de rebelião. Por quê? Porque se hiciéramos frente a estes espíritos, por certo, vamos a viver em unidade. Nossa célula tem que haver unidade. Nossa rede tem que haver unidade. Nossa igreja tem que haver unidade. Hablamos lo mesmo, creemos da mesma maneira, praticamos lo mesmo. Uau! Aí há poder. Tu tens que entender que espírito está actuando. Aí, onde tu célula está. As pessoas que vêm a ser parte de tu célula, que espírito muitas vezes está trabalhando em suas vidas. Porque tu tens que fazer frente a este espírito. Tê-lo muitas vezes é porque todos os dias chegam pessoas, todos os dias estamos aí sendo atacados por el diablo. Pero el malo é quando não percebemos. Então o diabo empieza a destruir todo. Pero eu creio que Deus nos tem dado esta sequência de estudos para que nós outros podamos compreender e sabê-lo. Como as coisas são. E, através de sabê-lo, exercitar o Espírito de Deus. Actuar através do mover do Espírito. Ou seja, em tu célula, tu tens que ter discernimento. E se há um espírito contrário, tu tens que se oponer a ele.
En tu célula tú tienes que tener una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento. Entonces, se quita todo. Esta semana, como hemos dicho, a través de una palabra, wow, esto aquí es de Dios, ya hace parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una palabra de sabiduría. Tenemos que ejercitar esto en nuestras vidas. Amén.